Muy buenos días. En el día de hoy, mi grupo conformado por Andrea Cárdenas, Ginette Fernández, Pedro Moreno, Nicolai Gómez y quien les habla, Dana Solange Arismendi, les hablaremos sobre el contrato de fiducia. De fiducia actualmente se entiende como un contrato en el cual una persona entrega uno o varios bienes a una sociedad fiduciaria para que cumpla un objeto determinado a favor de una parte llamada fideicomitante o de un tercero designado por este, llamado beneficiario. Las principales características de la fiduciación. La finalidad se estipula en el contrato de forma clara y precisa. Se constituye un patrimonio autónomo. Existe una separación contable y patrimonial absoluta de los bienes. Hay una entrega o transferencia real de los bienes y se encuentran diferentes clasificaciones por el tipo de negocio fiduciario. Puede ser fiducia de administración, fiducia inmobiliaria, fiducia con fines de garantía, fiducia de inversión, fiducia de recursos, fiducia de sistema de seguridad social y otros relacionados. Las partes que intervienen en el contrato de fiducia son el fideicomitante, es la persona natural o jurídica que le encomiendan uno o todos los bienes a la sociedad fiduciaria con una determinada finalidad. El fiduciario es la persona que recibe los bienes y se compromete a administrarlos según lo haya pactado en el contrato. El beneficiario es la persona que fue escogida por el fideicomitante para que goce de los beneficios de la finalidad del contrato de fiducia. Cabe aclarar que la sociedad fiduciaria es una sociedad constituida como una sociedad anónima, con permiso de funcionamiento otorgado por el Estado. En Colombia actualmente existen dos modalidades de contrato de fiducia. Por un lado tenemos la fiducia mercantil, la cual es un negocio jurídico en el cual el fideicomitente transfiere sus bienes determinados al fiduciario con la determinación de que éste los administre o enajene y cumpla con la tarea determinada que se le dio a este para el beneficio del fideicomitente o de un tercero. Las características son de que estos bienes no son embargables y salen del patrimonio del fideicomitente. Por otro lado tenemos el encargo fiduciario, el cual tiene las mismas características que lo anterior señalado, pero con la diferencia de que este no transfiere la propiedad a el fiduciario. Las características de este es que no constituyen un patrimonio autónomo. Estos bienes sí son embargables y la fiducia no posee, digamos, ningún derecho de propiedad, por decirlo. Solo puede administrar o enajenar este bien con la tarea específica que se le fue encomendada por el fideicomitente. Bueno, los aspectos propios del contrato de fiducia podríamos especificarlos en que primero está la confianza en el cual se le da este valor a una entidad fiduciaria para que administre y enajene nuestros bienes. Segundo que todo podríamos dar como el rol en específico, que es la tarea determinada que se le encarga a esta entidad fiduciaria para que cumpla su papel específico. Y tercero, podríamos hablar también sobre que nosotros estamos entregando nuestros bienes a una entidad profesional la cual se va a encargar de administrarlos de la mejor manera dependiendo del tipo de tarea que vayamos a realizar. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre los deberes y los derechos, los derechos y los deberes de las partes en el contrato de fiducia mercantil. Entonces, por un lado tenemos los derechos del fiduciante, que se encuentran expresamente estipulados en el artículo 1236 del Código de Comercio. El primero dice que los que se hubiera reservado para ejercer directamente sobre los bienes fideicomitidos. El segundo dice que revocar la fiducia cuando se hubiera reservado esa facultad en el acto constitutivo para la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto cuando a ello haya lugar. El tercero pues es obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario. El cuarto es exigir la rendición de cuentas. El quinto es ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. Y el sexto dice pues que en general todos los derechos expresamente estipulados, o sea que se tienen que cumplir todos los derechos expresamente estipulados en este artículo y que no sean incompatibles con los del fiduciario o los del beneficiario en este caso.
Ahora les voy a hablar de las obligaciones de las partes. Entonces, las obligaciones del fiduciante pues es transferir el dominio de los bienes y los derechos específicos de este mismo bien. El segundo es pagar al fiduciario la remuneración cuando se encuentre a su cargo porque expresamente convenga o porque no se dijere nada sobre el particular como tal. El tercero es cancelar los gastos en que ha incurrido el fiduciario en el cumplimiento de su gestión, salvo estipulación contraria. Y por último tenemos el saneamiento de la cosa, objeto de la fiducia, aun cuando tenga una modalidad patrimonial especial o autónoma. Las obligaciones del beneficiario, estas no se encuentran expresamente estipuladas pues en el ordenamiento comercial, pero se pueden inferir a través del contrato y de los derechos señalados en el artículo 1235 del Código de Comercio, como lo son pues recibir los bienes en el momento en que se cumplan las condiciones del contrato y colaborar con los actos necesarios para el cumplimiento del contrato. La finalidad del contrato fiduciario se orienta a la administración inmobiliaria, en donde estamos en presencia de un negocio en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a la entidad financiera para que ésta administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo a las instrucciones señaladas en el acto constitutivo y pues transfiera las unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del mismo contrato. Por otro lado, encontramos cuáles son los derechos del fiduciario. Entonces, los derechos del fiduciario no se encuentran expresamente señalados en una norma, por lo tanto, los derechos más relevantes según la doctrina son, primero, la remuneración pactada en el contrato o señalada por disposición legal. Segundo, el pago por la remuneración pactada al fiduciario puede ser en dinero o en especie, siempre y cuando no se trate del mismo bien constituido en el patrimonio autónomo o el objeto de la fiducia. Por otro lado, tenemos que el fiduciario tiene derecho a que se le paguen los gastos extras no pagados en el acta de constitución que se le ha generado con la realización de la labor encomendada. Y el cuarto y último derecho del fiduciario es que el fiduciario tiene toda la posibilidad de renunciar a la gestión por los hechos pactados en el acto de constitución y de no haberse pactado las causales contempladas en el artículo 1232 del Código de Comercio. Por otro lado, encontramos cuáles son los derechos del fiduciario. Entonces, los derechos del fiduciario no se encuentran expresamente señalados en una norma, por lo tanto, los derechos más relevantes según la doctrina son, primero, la remuneración pactada en el contrato o señalada por disposición legal. Segundo, el pago por la remuneración pactada al fiduciario puede ser en dinero o en especie, siempre y cuando no se trate del mismo bien constituido en el patrimonio autónomo o el objeto de la fiducia. Por otro lado, tenemos que el fiduciario tiene derecho a que se le paguen los gastos extras no pagados en el acta de constitución que se le ha generado con la realización de la labor encomendada. Y el cuarto y último derecho del fiduciario es que el fiduciario tiene toda la posibilidad de renunciar a la gestión por los hechos pactados en el acto de constitución y de no haberse pactado las causales contempladas en el artículo 1232 del Código de Comercio. Las obligaciones del fiduciario, entonces, estas sí se encuentran estipuladas en el artículo 1234 del Código de Comercio, las cuales son, primero, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución y la finalidad de la fiducia. Segundo, mantener los bienes objetos de la fiducia separados de los suyos y de los que corresponda a otros negocios fiduciarios. Tercero, invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo más conveniente que le parezca a las partes. Y el cuarto es llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente. El contrato fiduciario tiene un contenido mínimo por el cual está conformado por los siguientes ítems. 1. Objetivo. 2. Bienes fideicomitidos. 3. Rendimientos o utilidades. 4. Obligaciones y derechos de las partes. 5. Remuneración. 6. Terminación del negocio fiduciario. 7. Órganos asesores y o administradores. 8.
Gastos. 9. Costos. 10. Gestión de riesgos. 11. Avalúos de los bienes fideicometidos, si aplica. 12. No localización de los fideicomitentes, beneficiarios y o acreedores. 13. Liquidación. Y por último, todo debe estar relacionado con el conocimiento al cliente. Es oportuno aclarar que los deberes del fiduciario, señalados por el artículo 1234 del Código de Comercio, son de carácter indelegable y por consiguiente su cumplimiento no puede ser encomendado bajo ninguna circunstancia al beneficiario ni al fiduciente y mucho menos a terceros, pues se trata de actuaciones que por su naturaleza y fines están asignados únicamente al gestor fiduciario. Son de su esencia y tocan su responsabilidad. Dicho en otras palabras, son competencias del fiduciario indispensables para conseguir, además de la efectividad del contrato, los postulados de una sana administración fiduciaria, con lealtad, diligencia, transparencia, autonomía de la fiduciaria, independencia de intereses, protección de los derechos del beneficiario y del fiduciente y, por supuesto, el respeto y el orden público económico. Las fiducias se comprometen a poner todos los medios necesarios para cumplir la finalidad del contrato. No obstante, mientras realicen bien su trabajo, no deben responder por imprevistos que impida cumplir el contrato. Si actuaron con negligencia y ocasionaron un daño al cliente, deberán responder. Por ser entidades que prestan servicios financieros, están vigiladas por la Superintendencia Financiera y están autorizadas para prestar 3 funciones, que son administrar fondos fiduciarios, administrar fondos de inversión colectiva y actuar como custodios de valores. Dentro de las principales empresas fiduciarias del país tenemos la Fidu Occidente, que es del Banco de Occidente, Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria de Bogotá, Fiduciaria BBVA, Fiduciaria de la Vivienda. Esta fiduciaria tomó los negocios de la Fiduciaria del Café, Fiduciaria Corfi Colombiana, Fiduciaria Agraria, Fiduciaria Popular. Y aunque en el mercado hay otras fiduciarias, estas son las más importantes. Los de contratos fiduciarios se clasifican dependiendo de la actividad, el objeto o el bien que les sea entregado a la sociedad fiduciaria. La Superintendencia Financiera establece los siguientes tipos de negocios fiduciarios. La fiducia de inversión, en la cual una sociedad fiduciaria tiene como objeto invertir los recursos que le son entregados por el fideicomitente para entregarle unos rendimientos por esa inversión. La fiducia de administración, en la cual el fideicomitente entrega un bien, una empresa o unos recursos a la sociedad fiduciaria para que ésta los administre y desarrolle las actividades que les sean encomendadas en el contrato para mejorar la eficiencia del negocio, de los bienes que se le entregaron en la administración. Por otro lado tenemos la fiducia de garantía, en la cual el fideicomitente entrega uno o varios bienes a la sociedad fiduciaria para que ésta ayude a garantizar deudas del fideicomitente o de terceros. Esto básicamente es para que, como respaldo para que el fideicomitente pueda adquirir otras deudas, está respaldado por ese bien. La fiducia inmobiliaria tiene como finalidad la administración de recursos y bienes de desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios. Entonces esta es la que utilizan las empresas que están construyendo para recaudar los fondos de quienes les van comprando para el proyecto de construcción, y además también es utilizada por las inmobiliarias para manejar los negocios. La fiducia con recursos del Sistema General de Seguridad Social es la que se encarga de administrar los bienes o los dineros que les son entregados por el fideicomitente para el pago de la administración de pasivos pensionales y los recursos de seguridad social que están bajo el cargo del fideicomitente, pero que en este caso se los traslada a la fiducia. Y la fiducia de parque inmobiliario es una herramienta utilizada por los propietarios de bienes que no tienen la capacidad para administrarlos y para responder por ellos. Ellos se los entregan a las fiducias para que éstas se los administren y les ayuden a manejarlos, mientras el fideicomitente tiene la capacidad para ingresarlos en su patrimonio.
Mientras tanto los mantienen en un patrimonio autónomo, separado de los bienes de la fiducia y del fideicomitente. Vamos a hablar de los ejemplos. Para fiduciar administración y fuentes de pago vamos a poner el ejemplo de una empresa de arroz en la cual el fideicomitente o dueño de la empresa le entrega la administración de su cartera de clientes a la fiducia para que ésta se encargue de la recolección de las cuentas por cobrar y del pago de las deudas con acreedores. Y para la fiducia de garantía pondremos el ejemplo de que Pedrito Pérez es dueño de un edificio del cual le genera unos arriendos, entonces se lo entrega en garantía a una fiducia para que ésta se encargue de administrar los arriendos y de pagar las deudas que tenga Pedrito Pérez, y además para que la fiducia le entregue un certificado que le da una garantía para que Pedro Pérez pueda responder o pueda tener capacidad para adquirir préstamos con bancos.